habla que tu siervo escucha. Esta es la oración que quiero compartir el día de hoy, la oración que este jovencito levantó delante de Dios. La oración que quiero compartir, y déjame decirte, es una oración peligrosa. Es la oración donde tú y yo nos presentamos delante de Dios y le decimos: Dios, háblame, háblame Dios, háblame. Estoy dispuesto a escuchar. Ahora quiero hacer una pequeña trivia, ¿verdad? A todos aquellos que crecieron como yo, a lo mejor escuchando historias de la Biblia, o a lo mejor no te perdías las películas de Marcelino Pan y Vino, ¿verdad? En Semana Santa, o Ben-Hur, o todas esas, ¿verdad? El niño Jesús en Navidad. Es una trivia bíblica. ¿Cuántas veces en las Escrituras, en la Biblia, Dios habló a alguien y lo que le pidió era algo fácil de hacer? ¿Cuántas veces? ¿Alguien me pueda decir? Bueno, no se paren ni lo digan, pero ¿te acuerdas de alguna vez que Dios le haya hablado a alguien y lo que le pidió Dios que hiciera fuera algo simple y sencillo para hacer? ¿Te acuerdas de alguna vez así? ¿Sabes qué? No existe, y por eso esta oración es muy peligrosa, porque cuando tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, lo más probable es que Dios te diga algo que sea muy difícil para hacer. Lo más probable es que te des cuenta que Dios tiene una asignación para ti, para este tiempo, para esta etapa de tu vida, para este momento en el que estás atravesando, que vaya a ser algo muy difícil para hacer, porque Dios normalmente, la mayoría de las veces tú ves que cuando Dios habla a alguna persona aquí en la tierra, no es algo fácil ni sencillo de hacer. Es muy, muy peligroso, de hecho. Por ejemplo, si tú vas y te acuerdas de la historia de Noé. Noé era un viejito de como 540 años más o menos, ¿verdad? Así es que si tienes 80, siéntete joven, levántate, vete al CrossFit mañana y come lo que quieras. Al cabo, Noé tenía 500 años y Dios se le aparece y le habla Dios a este hombre. Le dice: Noé, quiero que hagas algo. Quiero que construyas un arca, ¿verdad? Y de entrada Noé voltea y le dice: ¿qué es un arca, Dios? ¿Verdad? ¿Qué es un arca? ¿De qué se trata? Un arca es así como un barco enorme, y le empieza a dar las dimensiones y le empieza a decir cómo hacerle. Y dice: ¿sabes por qué? Porque voy a destruir el mundo. Y además, ¿no? ¿Sabes qué más quiero que hagas? Quiero que vayas y le digas a toda la gente, ¿sí?, que nunca ha visto llover, que va a venir un gran diluvio y que si no se arrepienten van a perecer en esta tierra. Y no solamente eso, ¿no? Hay algo más que tengo que decirte. ¿Has visto los animales? Bueno, quiero que me vayas y me busques 2 de cada uno. ¿Te imaginas que Dios te encomendara eso a ti, verdad? ¿Alguna vez alguien ha tenido que atrapar una gallina? ¿Alguien le ha tocado andar en un rancho persiguiendo una gallina? ¿Alguien lo ha correteado una gallina con pavor? A mí sí, ¿verdad? ¿Te imaginas tener que agarrar 2 animales de todos, ¿verdad? El zorrillo también, el puercoespín también, o sea, tuvo que ir por todo. Y Dios está hablándole a Noé, le dice: quiero que hagas esto y que hagas esto. ¿Y tú crees que cómo te imaginas a Noé? ¿Sí? Era una tarea de 100 años, le iba a implicar 100 años. Solamente tenía 3 ayudantes, sus 3 hijos. Era todo lo que tenía. Yo creo que Noé estaba ahí comiendo. Le dijo: sí, Dios, déjame acabo la comida y ahorita voy, ¿verdad?, a hacerlo. Fácil. ¿Nomás una? No, era algo complejo, era algo muy difícil para hacer. Si tú te acuerdas de la historia de Jonás. Jonás era un hombre que Dios le habla un día. Le dice: Jonás, quiero que vayas a la ciudad de Nínive. Imagínate el peor lugar al que te puedas imaginar en este tiempo. El lugar más sangriento, el lugar más oscuro, el lugar más horrible que te puedas imaginar. Y le dice: quiero que vayas y quiero que te pares enfrente de toda la ciudad, incluso del rey, y proclames que viene un juicio de parte de Dios. Nada fácil que hacer. Imagínate a María en el Nuevo Testamento. María, una jovencita que está ahí en la cúspide de su vida, en la flor de su juventud, con sueños, ilusiones, y se le aparece un ángel con un mensaje de parte de Dios. Y le dice: María, vas a quedar embarazada. ¡Wow! ¿Verdad? ¿De verdad? Sí, pues ya me voy a casar. No, te vas a quedar embarazada antes de casarte. Te estoy diciendo que ya vas a quedar embarazada. Y no solamente eso, vas a portar al Hijo de Dios en tu vientre. Y no solamente eso, vas a tener que guiarlo y vas a tener que criarlo. Y empieza a hablarle Dios a esta jovencita llamada María. Pero déjame decirte, si tú estabas ahí, ¿te imaginas tener que ir a decirle a tu prometido: hey, ¿qué crees? Estoy embarazada, ¿verdad? Hello.
¿Te imaginas cuando Dios habla? Por esto es una oración peligrosa, porque cuando Dios habla normalmente, las asignaciones de Dios no son fáciles para hacer. No son cosas fáciles para hacer. Y déjame decirte, si tienes la valentía de hacer esta oración con un corazón sincero delante de Él, si tienes la valentía de levantar esta oración, es muy probable que no sea fácil lo que Dios te diga. Es muy probable que no sea algo fácil lo que Dios te pida, lo que Dios te dirija a hacer, o lo que la asignación que Dios te dé para que trabajes en tu vida, para que trabajes en tu fe, para que des un paso. Es muy probable que no sea fácil para hacer. Es muy probable que te quedes como Noé o como Jonás o como María y digas, wow, Dios, a ver, espérate, no sé si estoy preparado para eso. No sé si estoy listo, no sé si eso es lo que quisiera hacer honestamente. Es muy probable que esa sea la realidad cuando escuches la voz de Dios, pero cuando escuches su voz, si verdaderamente logras escuchar la voz de Dios, va a llegar un punto en donde esa voz te va a convencer, te va a llenar de fe, te va a retar. Sí, quizá lo que Dios te pida te va a parecer imposible y a la gente a tu alrededor le va a parecer imposible, pero Dios te va a enseñar a vivir dependiendo de Él. Dios te va a enseñar a vivir con una fe más profunda que la que tienes, una fe que provoca milagros mayores que los que estás viviendo en este momento. Y por eso esta oración es tan importante. Por eso esta oración es tan importante. El mensaje que Dios le dio a este jovencito llamado Samuel no fue un mensaje nada fácil, porque el mensaje que Dios le dio fue un mensaje que de inmediato, a pesar de que este era un muchachito, cargó su corazón. Y a mí me conmovía ver la historia de Samuel. Estaba leyendo y cómo al siguiente día él estaba tan cargado y se levantó a hacer lo que hacía, acomodar, abrir el tabernáculo, hacer lo que hacía de costumbre, pero había una carga profunda en su corazón por lo que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho esa noche. El mensaje de Dios para él era: ve y habla con Elí, el sacerdote que se ha desviado, que ha pecado, que no ha honrado mi nombre, y dile que va a venir un juicio severo sobre él y sobre sus hijos. Y sabes, lo que Dios le dijo a Samuel no fue un mensaje nada fácil. Y lo que Dios te diga a ti probablemente tampoco lo sea. ¿Y por qué es importante que sepas esto? ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque tú y yo no podemos pedirle a Dios que hable a nuestra vida a menos que verdaderamente queramos escuchar lo que Él tiene que decir. Ten cuidado de no pedirle a Dios: Dios, háblame, dime, a menos que no verdaderamente quieras escuchar lo que Él tiene que decir. Debemos ser muy cuidadosos en esta oración. Y si damos un paso atrás en el concepto de orar, déjame decirte por qué esto es importante. Porque orar es comunicarnos con Dios, es estar en esa intimidad, en esa relación real, con un Dios real que se interesa en ti mucho más de lo que tú te interesas en Él. Orar es tener esa comunicación con Dios. Pero orar, ¿sí? En la comunicación, todos sabemos esto, es clase como de primero de secundaria, ¿verdad? Todos sabemos que debe haber dos vías. Hay una vía donde tú hablas y hay una vía donde tú escuchas. Y muchas personas se les olvida que orar delante de Dios, que el tener una relación con Dios, sí es ir delante de Él, abrir tu corazón, expresarle tus necesidades, pedirle a Dios lo que necesitas, ¿verdad? O lo que tienes fe para pedirle, pero también se requiere escuchar. Cuando estamos en una verdadera relación con Dios, nos damos cuenta que orar no se trata solamente de hablar nosotros, sino también escuchar a Dios. Y déjame decirte por qué esto es importante. Yo no sé cuál sea tu historia, pero yo en mi vida una y otra vez he comprobado lo siguiente. Lo que he comprobado es que Dios ha hecho mucho más cosas en mi vida cuando yo he podido escucharlo que cuando yo he podido hablarle. Si tú en verdad quieres que cosas empiecen a cambiar en tu vida, en verdad quieres tener una oración poderosa donde Dios te da claridad, donde Dios te da pasos, donde vas a ver un cambio verdadero en las circunstancias, en tu vida, en tu condición, tú y yo debemos ser personas que debemos entender que muchas veces van a suceder más cosas cuando tú escuchas a Dios que cuando tú le hablas a Dios. Es algo muy importante.
Es algo muy importante para todos, es algo muy importante en este tiempo. Y yo me imagino que muchas veces Dios está ahí escuchando nuestras oraciones, está escuchando lo que le decimos cada día, ¿verdad? Y a veces, discúlpame, pero escucha nuestros rezos nada más, o nuestras repeticiones, ya te las sabes, ya sabes que vas a dar. Dios, bendíceme a esto y aquello, ¿verdad? Y Dios, te pido que me ayudes y mis hijos y eso y aquello y los alimentos, amén, ¿verdad? Y ya, y Dios a veces está ahí. Yo me imagino a Dios ahí escuchando tus oraciones, mis oraciones, y diciendo: hey, espera, tiempo, ¿verdad? Tiempo fuera. ¿Cuándo me vas a dejar hablar a mí? ¿Cuándo me vas a dejar que yo sea el que te hable? ¿Cuándo vas a dejar que yo te diga y te muestre lo que yo quiero para ti, el paso que tienes que dar en este momento, en esta circunstancia? ¿Cuándo va a ser eso? Yo quiero hablarte a ti y quiero darte 3 cosas prácticas de cómo oír la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Porque esa sería la pregunta lógica. Ok, Joel, está bien si yo le pido a Dios que me hable, pero ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? Hay 3 cosas que tú y yo necesitamos, y la primera cosa que necesitas si quieres escuchar la voz de Dios es quietud. La primera cosa que tú necesitas es quietud. Es aprender a encontrar un lugar quieto, en tener un momento quieto en tu vida, donde tu mente no está revolucionada con todo lo que ha pasado, donde no estás siendo distraído por tantas cosas, a tener un tiempo de quietud para escuchar a Dios. Y yo te quiero retar, hazlo durante estos 7 días. Durante estos 7 días haz esto y yo te garantizo que Dios te va a hablar. Yo te garantizo que Dios te va a hablar si tú te dispones a hacer esta oración peligrosa, que Dios te va a mostrar algo, que va a llegar la siguiente fin de semana y vas a decir: wow, yo sé que Dios me está pidiendo esto. Yo sé que esta es la asignación divina de Dios para mí. Yo sé que esto es lo que Dios está queriendo hacerme saber en este tiempo. El Salmo 46 nos dice cómo experimentar ese tiempo delante de Dios. Salmo 46:10 dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Y a lo mejor puedes decir: Joel, pero es que yo tengo una vida tan ocupada. Para mí eso de encontrar quietud, eso es así como una utopía. Eso no existe en mi mundo. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que estuviste quieto 1 hora viendo el capítulo número 59 de tu serie Netflix? O que estuviste quieto horas viendo películas, estuviste quieto ante una pantalla. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste quieto pasando mucho tiempo dándole scrolling a tus redes sociales? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste quieto quizá para leer un libro? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste quieto? ¿Sabes? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste quieto para jugar videojuegos toda la noche? No sé. Pero no es que no tengamos momentos de quietud. Es que a veces no somos intencionales en buscar un lugar. Y Jesucristo lo decía. Jesucristo también nos enseñó esto. Dijo: cuando oren, no sean como los hipócritas que se paran y oran y sí, Dios, yo te alabo. No, dice: no, vayan al lugar secreto. Enciérrense en su habitación. Es lo que dijo Jesús. Enciérrense, y allí en lo secreto es donde van a encontrar la presencia de Dios, la voz de Dios guiándoles. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste 1 hora en quietud esperando escuchar algo de Dios? Que verdaderamente apagas todo el ruido del exterior. Déjame ser bien honesto contigo. Para mí, yo tengo que pararme antes que se levante cualquier persona de mi familia. Yo tengo que pararme antes que mis hijos. Tengo 3, ¿verdad? Tengo mi hija Mila de 7 años, Isabela de 4 y un peloncito así güero. Es mío, es güero, pero es mío, ¿verdad? 100% mío.
de 2 años. Tengo la escalera así completa. Si ellos se despiertan, ya no hay quietud en mi casa, ya no existe. Y puedo decir, bueno, ya cuando se duerman, los dormimos 8:30, 9 de la noche, ya están en cama, dormidos. Pero ¿sabes? El problema entonces es que quizá ya no hay ruido en mi casa, pero hay mucho ruido en mi mente. Porque ya estuve todo el día, ya enfrenté retos, ya estoy cansado, ya estoy saturado de cosas, de información. Y no hay quietud en mi mente. Entonces, para mí me tengo que levantar antes que ellos. Me tengo que levantar antes que ellos para encontrar un momento de quietud, para escuchar a Dios, para buscar a Dios, para decir, Señor, aquí estoy, háblame, aquí estoy. Y te voy a ser honesto, no lo gano todos los días, procuro ganarlo todos los días, pero no lo gano todos los días. Pero quiero preguntarte, ¿estás siendo intencional en crear un espacio? No para ir solamente a hablar, pero para ir a escuchar a Dios. Ahora, alguien puede estar pensando, Joel, ¿y será audible? ¿Vas a escuchar de verdad a Dios así, con voz del príncipe de Egipto parado frente a la zarza, verdad? Moisés. Yo le cuento historias a mis hijas y les hago voces, ¿verdad? Y la voz de Dios siempre es así, más o menos. No, obedezcan a su papá, duérmanse bien, ¿verdad? Recojan su... Tienes que ahí inventártela, pero ¿va a ser algo así? No. Honestamente, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, te mentiría. Nunca lo he escuchado, pero entonces, ¿cómo escuchas a Dios? ¿Creas un espacio quieto, de quietud, dice la palabra de Dios? Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Y cómo lo vas a escuchar? Hay varias formas en las que puedes escuchar la voz de Dios. Puedes escuchar lo que Dios te tiene que decir, y la primera de ellas es su palabra. Tienes que aprender a escuchar a Dios en su palabra. Y no sé si has tenido esa bendición, pero la palabra de Dios es la única palabra que verdaderamente tiene vida. Que cuando estás ahí en la palabra de Dios, no sé si te ha pasado, pero ojalá te arriesgues a tener este tiempo de oración peligrosa, de buscar a Dios. A mí me ha pasado que estoy leyendo y de pronto hay una palabra, hay una frase que toca tu corazón. Hay frases que te cautivan, que te impresionan tan fuerte en tu espíritu que a veces no te puedes contener. Y te llenas de gozo, o te llenas de convicción, o dices, Señor, yo estoy fallando en esta área, necesito tu gracia en esta área, necesito que me ayudes, Dios. O este es verdaderamente el anhelo de mi corazón, o perdóname, Dios, porque me he desviado hacia otras cosas, pero esto es verdaderamente lo que estoy creyendo de parte tuya. Es la palabra de Dios, ella te va a dirigir, te va a guiar, te va a corregir. La primera forma en que tú y yo vamos a poder escuchar a Dios es a través de su palabra. La segunda forma es a través de gente. Dios usa personas para hablarnos también. Y un día estás ahí y también me pasa y escucho un mensaje, una predicación que toca así lo profundo de mi corazón, que me trae una convicción acerca de un área de mi vida y digo, wow, esto es Dios hablándome. Esto es Dios diciéndome, dándome una asignación, mostrándome algo donde tengo que activarme, donde tengo que cambiar. Algo que tengo que seguir creyendo, reafirmar de parte de Dios en mi vida. A veces es una canción. ¿A alguien Dios le ha tocado con una canción? ¿A alguien aquí? ¿A alguien allá en su casa? ¿Sí? ¿Sabes que Dios usa una adoración a Él que alguien más escribió, y estás en ese momento y esa adoración cae así en lo profundo de tu corazón y es Dios hablándote, es Dios mostrándote algo? Otra forma en la que Dios nos habla a veces a través de las personas es a través de un amigo. Dios le da palabras a un amigo. Por eso es que tienes que rodearte de la gente correcta, por eso tienes que venir a Verano en Destino, tienes que rodearte de gente. Qué bendición es cuando Dios usa a uno de tus amigos, verdaderos amigos, para darte una palabra. A veces, y esa no es nuestras favoritas, a los esposos sabemos esto, a veces Dios usa a tu esposa, ¿verdad? Puedes decir amén viendo para abajo, así de amén, ¿verdad? A veces Dios usa a nuestras esposas y te habla Dios y te dice, hey, cuidado. Dios usa personas, Dios también usa circunstancias para hablarnos. Por ejemplo, hay veces que Dios te abre una puerta
Y tú sabes dentro de ti que es Dios diciéndote algo. Hay veces que Dios cierra una puerta. Y cuando Dios cierra las puertas, a veces no las entendemos. A veces renegamos y decimos, ¿por qué? Pero a veces también Dios te está hablando acerca al momento que Dios está cerrando esa puerta. Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo y para ti es una tragedia, pero pasan 10 años y dices, uy, si me hubiera casado, ¿verdad? Con ese, así me hubiera ido, ¿no? Y le das gracias a Dios y dices, ok, Dios, gracias, porque me estabas hablando, tú me estabas enseñando algo, por eso me cerraste esa puerta. Muchas veces Dios te va a hablar también a través de su Espíritu. Dios te habla a través de su Espíritu Santo. Dios viene y te dice, hey, haz esta llamada. Dios empieza a poner una carga en tu corazón y te dice, hey, tienes que dejar este trabajo. Dios pone algo en tu corazón y te dice, tienes que sembrar en esa vida. Tienes que ser generoso en este lugar. Dios pone algo en tu corazón a través de su Espíritu Santo y te guía a hacer algo. Son estas las formas en cómo Dios nos habla. Y la primera cosa que necesitamos es estar quietos. Es estar quietos. Y déjame decirte, entre más escuches y obedezcas a Dios, vas a aprender a reconocer más la voz de Dios en tu vida. Entre más estés atento, dispuesto a escuchar la voz de Dios, más la vas a reconocer, más fácil se te va a hacer identificar, a Dios me está hablando en esta palabra. Dios me está hablando en esta predicación, Dios me está hablando, el Espíritu Santo me está guiando a algo. Pero eso va a suceder cuando empiezas a dar pasos de escuchar y obedecer lo que Dios te pide. La segunda cosa que necesitamos para escuchar la voz de Dios, la primera es quietud y la segunda es disposición. Es estar dispuestos a la sabiduría de Dios, a la dirección de Dios. Porque si tú eres como yo, muchas veces es muy fácil para mí ir delante de Dios a decirle, bueno, Dios, esto es lo que quiero que suceda, pero así es como quiero que suceda, Dios. A ver, como que no has entendido bien, Dios. Lo que yo te estoy pidiendo es que esto sea así, 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 así. Que las cosas se den así. Y queremos ir delante de Dios, a que Dios cumpla con nuestras expectativas, con nuestros términos y nuestras condiciones. Pero si tú en verdad quieres escuchar a Dios, tienes que estar dispuesto a hacer, a accionar, a tomar el rumbo, la dirección, a hacer el cambio, a rendir, a sacrificar lo que sea que Él te pida. Por ejemplo, muchos de nosotros, en vez de ir a Dios con una lista de requisitos, a ver, Dios, aquí están mis peticiones, Dios. Te voy a pedir que ya cambies a mi esposo, te voy a pedir que ya arregles a mis hijos, te voy a pedir que ya me saques de estas deudas, te voy a pedir que ya... Y vamos a Dios con una lista de requisitos. Y creemos, Dios, aquí está. Pero ¿qué si en lugar de ir a Dios con una lista de requisitos, fuéramos a Dios con una hoja en blanco y una pluma? ¿Qué si en lugar de ir a Dios con esa actitud, vamos con una actitud diferente? A decirle, Señor, quiero escucharte. ¿Qué es lo que tú tienes que decir acerca de estas áreas de mi vida? Y a lo mejor Dios te va a decir, hey, quiero enseñarte a amar a un hombre que no me conoce, que es tu esposo. Quiero enseñarte a amarlo. Quiero enseñarte y desarrollar el carácter de Cristo más en tu vida. Y tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Quiero enseñarte a confiar en mí. Quiero enseñarte cómo vivir en el área de tus finanzas, cómo vivir en el área de tus relaciones, cómo vivir en victoria. ¿Y por qué no cambiamos la estrategia y vamos a Dios con una hoja en blanco? Ahora déjame decirte un principio general para esto. Un principio general para esto es que muchas personas pueden llegar a un punto donde dicen, no, es que yo ya no escucho a Dios, es que a mí Dios ya no me ha dicho nada. Es que yo le he pedido a Dios que me muestre, que me dé dirección, pero no me ha dicho nada. Asegúrate que has sido obediente a la última instrucción que Dios te dio antes de que quieras recibir el siguiente paso para tu vida. Porque muchas veces queremos lo siguiente, pero Dios está ahí. Dios, es que ¿por qué? ¿Qué sigue? Y Dios está diciendo, no. Lo que sigue es que hagas lo que te demostré hace un mes. Lo que sigue es que seas obediente a lo que te hablé hace un año.
Lo que sigue es que seas obediente a lo que tiene años, que tiene toda una temporada, que te he estado diciendo que des un paso. Eso es lo que sigue. Porque si tú y yo, a veces hay gente que dice, no, es que pastor, a mí Dios no me escucha, a mí Dios no me habla, a mí Dios no me dice. No, es que lo que te ha dicho no lo has cumplido. No puedes esperar que Dios te diga más, que Dios te dé más, si no has sido fiel con lo que Dios sí te ha hablado. Asegúrate de hacer lo que Dios te dijo la última vez, antes de preguntarle qué sigue. Y por último, la última cosa que necesitamos para escuchar la voz de Dios es estar preparados. Es verdaderamente estar listos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Samuel tuvo que hacer algo muy difícil. Tuvo que entregar un mensaje muy difícil. Él amaba a ese hombre. Había sido como su padre. Él tuvo que enfrentarse a una situación muy, muy difícil. Pero estuvo listo para hacer lo que Dios le pidió. Y déjame decirte, si tú haces esta oración peligrosa, es probable que Dios te muestre algo que tú no has querido reconocer en mucho tiempo. Que Dios te muestre que tienes una actitud orgullosa que no has querido reconocerla quizá. Que Dios te muestre un área de tu vida que tienes que rendir, tienes que trabajar delante de Dios. Quizá Dios te pida que hagas algo que no te sientes calificado para hacer. Quizá Dios te pida que comiences a servir en el momento que parece el menos indicado. Quizá Dios te pida cambiar de rumbo de una forma drástica que mucha gente no lo va a entender. Quizá Dios te pida que hagas tu fe pública en las redes sociales, que no nomás compartas memes, sino que empieces a poner y a publicar que eres un hijo de Dios. Quizá Dios te pida, yo no sé qué te va a pedir Dios. A lo mejor Dios te pide que perdones a alguien que no lo merece, ni que ha venido a pedirte perdón, pero Dios te pide y Dios te habla y te dice perdónalo. Cuando hacemos esta oración es muy probable que Dios nos pida algo que sea sumamente difícil de hacer. Sumamente difícil de hacer. Pero Dios nos va a dar la valentía, Dios nos va a dar la fuerza. Dios va a hacer la obra si tú estás dispuesto a tener este tipo de corazón. Y la semana pasada estuvimos orando, aprendiendo la oración de dame valor, Dios, dame valor. Esta semana la oración se llama háblame. Háblame, Dios. Háblame. Y déjame decirte, a veces Dios no te da todos los detalles, porque no querría saberlos, honestamente. Si un pastor tuviera todos los detalles de cómo iba a ser el ministerio y lo que iba a pasar y qué no iba a pasar, la mayoría jamás hubieran dado un paso para servir a Dios. A veces no queremos que Dios nos dé todos los detalles. No, solamente sé fiel, sé obediente con lo que Dios te diga que sí hagas. Sé fiel con lo primero que Dios muestre a tu vida. Y te quiero animar en esta temporada a que tú puedas tener ese corazón en quietud, a tener un corazón dispuesto y preparado para hacer lo que Dios quiere que hagas. Me encanta cómo Elí se dio cuenta que Dios quería decirle algo a Samuel. Este hombre se dio cuenta y le dijo: hey, Dios quiere hablarte. Dios tiene algo que decirte. Y déjame terminar diciéndote esto, no me queda duda que Dios quiere hablarte a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que están en casa. Hay un mensaje que Dios quiere que recibas en este tiempo. Hay algo que Dios quiere decirte y probablemente no sea fácil. La asignación o lo que Dios te pida. Pero tú y yo tenemos que decidir si vamos a estar dispuestos o no a hacer esta oración peligrosa delante de Él. Si me preguntas, voy a ser bien honesto contigo. Es una oración verdaderamente peligrosa. Es una oración verdaderamente peligrosa. Pero es mucho más peligroso no hacerla. Es mucho más peligroso no hacerla.
Porque si la oras, te vas a dar cuenta que Dios te va a estirar, Dios te va a sacar de tu zona de confort. Vas a tener que derribar barreras que has levantado y has mantenido por muchos años. Vas a tener que dar pasos de fe, vas a tener que humillarte. Vas a tener que hacer cosas que te da mucho miedo hacer. Vas a tener que platicar con gente, áreas de tu vida que te da mucho miedo descubrir. Sabes, si la oras, vas a tener que ir a pedir ayuda en un área de tu vida que siempre has tratado de ocultar y guardar. Si la oras, vas a darte cuenta que es una oración muy difícil para hacer. Es muy peligroso cuando escuchas lo que Dios quiere que hagas. Es muy peligroso. Pero si no la oras, si decides no orarla, puedes perder todo lo que Dios tiene para tu vida. Si decides no orarla, puedes truncar lo que Dios quiere hablarte, la sabiduría de Dios, la dirección, el propósito del Padre eterno que te creó para un propósito glorioso. Puedes perderlo si no estás dispuesto a hacer esta oración también. Por eso es cierto, es una oración peligrosa, pero es mucho más peligroso no hacerla. Y tú tienes que decidir qué vas a hacer. Tú tienes que decidir qué vas a hacer en tu vida. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y toma un momento, si estás allá en casa, si estás aquí en el auditorio, toma un momento nada más. Y si tú eres esa persona que dice: Señor, yo necesito escuchar tu voz, yo quiero que me hables, Dios. Quiero que me hables, quiero escuchar lo que tú tienes que decir a mi vida. Dame la fe. Dame la fe, Señor, para escuchar, para buscar ese lugar de quietud. Dame la fe, Señor, para estar listo y dispuesto a hacer lo que tú me pidas que haga, Señor. Si tú eres esa persona ahí donde estás, toma un momento y pídele a Dios. Pidámosle a Dios y haz un compromiso de esta semana. Algunos tienen que hacer el compromiso de hacer esto un hábito para siempre, de que vas a ir a ese lugar quieto delante de Dios y le vas a decir: Señor, podría decirte muchas cosas, pero me interesa más saber lo que tú tienes que hablarme a mí. ¿Qué es lo que tú quieres decirme en este tiempo?